resolvió fuerte o porque hubo una causa natural. Sí, también hubo una causa natural, licenciado. Sí, también el motorista fue responsable. Porque yo cuando denuncié lo hice por estragos, homicidio culposo, y también lo hice por la comitiva bajo la comisión por omisión. Dentro de esa comitiva, bajo la comisión por omisión, en el artículo 20 del Código Penal, ahí se establece que se pudo haber evitado, licenciado. Se pudo haber evitado. Y subsidiariamente el responsable por haber manejado el autobús, claro, era el motorista. Problema de ley no es, No, está bien claro. sino preguntar. Es decir, la ley garantiza poder llevar una investigación hasta el nivel donde un funcionario, aunque no esté exactamente ligado con los hechos, tiene una responsabilidad moral o una responsabilidad dolosa o de qué tipo. ¿La ley lo garantiza? La ley lo garantiza. Aún más, la alcaldesa, el ministro de Obras Públicas, por no haber concluido el proyecto de mitigación del medio ambiente, por no haber realizado una estrategia de medio ambiente, un mapa para evitar los riesgos, que también se le obliga cada vez que existe un proyecto. Y el doctor Juan Miguel Bolaños, en aquel entonces ministro de Gobernación, porque a él le compete cuidar las alertas cuando existe una cuestión de catástrofe. Todos tenían responsabilidad. Todo, aún más el señor presidente, el expresidente de la República, don Elías Antonio Saca. ¿El por qué? Permítame explicarle. En el año 2005, él realizó un acuerdo presidencial, le llaman. Fue el 31 de octubre del año 2005. Le llaman la comisión presidencial que él propuso fue al licenciado René Figueroa, que era ministro de Gobernación, al licenciado Carlos Rivas, que era en aquel entonces alcalde de Estrada, y al señor David Gutiérrez Miranda, quien era el ministro de Obras Públicas. Sobre este acuerdo, el cual traigo acá también, les dice estas personas al señor don Elías Antonio Saca, el 31 de octubre del año 2005, señor, existe un peligro en la 17, en el Arenal Montserrat y en la 17 Avenida Sur. Ya sabías que por los geólogos del mundo que habían venido a El Salvador a hacer un mapa sobre los puntos de riesgo, ya sabiendo de que ya existía información de parte del señor Carrera, el técnico que se encargaba en el Ministerio de Obras Públicas, ya sabiendas de que el peligro era inminente, de un momento a otro, no necesariamente por la lluvia, no que por cualquier otra catástrofe, podía haber sucedido una situación como esta. Solo permítame enseñar. Un diario de mayor circulación sacó, así estaba, mi licenciado, la calle en el año 2008, 2 o 3 días después de que sucedió la tragedia. Así está ahora. Mire qué diferencia. Por no realizar un muro de 100 metros, se murieron 31 personas. ¿Y este muro se ha terminado esta semana? Esta semana. Un año después. Un año después. Vamos a hacer una pausa. Sí. Enseguida regresamos para profundizar sobre este tema que es el que nos compete ahora. Los muertos de la colonia Málaga, 31 personas. Y la justicia, ¿cómo encaró esta situación? Ya regresamos. El licenciado Jorge Alfonso Cruz Arévalo, abogado de las víctimas de la colonia Málaga, es nuestro invitado esta mañana. Esa es la temática que hoy estamos conversando en nuestro programa. Un año después, ¿qué sucedió con la parte jurídica, la parte en la cual las víctimas también hicieron su esfuerzo por encontrar justicia? Licenciado, si esto hubiera avanzado, ¿de qué estábamos hablando? ¿De qué se trataba esto? ¿Era de llevar también a la cárcel a los funcionarios? ¿Era de que alguien iba a correr un peligro de esa naturaleza? ¿Hasta dónde llegaba la intención jurídica también de las víctimas al hacer estas denuncias? La intención jurídica de las víctimas simplemente era que hubiese justicia, licenciado. Es que es obvio. Recuérdese que estos ministros, cuando toman su juramento en base al artículo 235 de la Constitución, ellos se hacen responsables. No puede quedar impune otra vez esta clase de delito. Mire, es una cuestión de lo que es moral, que si ellos van a tener o acarrea, mejor dicho, una sanción penal, claro, esto acarrea una sanción penal. Lamentablemente es el problema que tienen con la Fiscalía actualmente,
por eso no quieren que llegue, por eso me lo pusieron a mí la audiencia 2 días antes que terminara el periodo de los ministros, porque cuando ellos terminen el periodo, licenciado, ellos no tienen fuero. Yo podía ir al día siguiente, así como hice con el fiscal, a presentar otra denuncia para que actuara y se pusiera a trabajar el sistema judicial. Pero ¿cómo podemos hacer con una fiscalía que es política? ¿Pero qué le hace pensar que fue con esa premeditación el manejo de la audiencia, por ejemplo? ¿Por qué esperar 2 días antes que se acabase el periodo de los ministros? ¿Por qué esperar 2 días antes que entregara el señor don Elías Antonio Sácar? Es obvio, licenciado, ellos querían que esta cuestión no pasara para el nuevo gobierno, porque el nuevo gobierno lo que trata, lo que yo he visto por los medios, es que está tratando de averiguar dónde existe la corrupción. No estoy hablando de corrupción, estoy hablando de mala praxis en cuanto al sistema judicial. ¿El caso está totalmente cerrado? Es decir, ¿no puede reabrirse, no puede encontrarse nueva evidencia? Aquí en El Salvador no se puede reabrir. Yo respeto la ley y ya otorgaron un sobreseimiento definitivo. Aún más, cuando yo le planteé al señor juez de paz, octavo de paz, al licenciado Bendix, mis 2 incidentes, uno porque no había fiscal, otro porque estaban cometiendo fraude procesal, porque el hecho que me den un papel y me dicen en el papel o la certificación que da la fiscalía que viene en representación del señor fiscal general y no habiendo fiscal general, es un fraude procesal. Así lo establece el artículo 305. Bueno, le pedí al arresto de los fiscales, no lo quisieron hacer. Presenté el otro incidente que era también el cambio de que no era competente para conocer bajo la materia o bajo el fuero. ¿Por qué? Porque el 381 del Código Procesal Penal establece cuál es el procedimiento en el cual se debe conocer en el caso de los ministros. Esto acarrea nulidad, así lo establece el artículo 224, numeral 2 de nuestro Código Procesal Penal. El señor juez no hizo caso. ¿Trasladaron de un juzgado a otro? No, entonces la ley me da el aval de que si yo estoy inconforme de un sobreseimiento definitivo, de un sobreseimiento provisional o de un desistimiento, que tienen también derecho los fiscales en pedirlo, yo puedo acudir a la Cámara Superior. En este caso, fui a la Cámara, interpuse mi recurso de apelación en base al artículo 257, a quien le correspondía y era competente de conocer, era la Cámara, segunda Cámara, la primera sección del centro. Ellos también, o sea, lamentablemente ellos se rebuscan. Me manifestaron de que yo no tenía derecho a apelar, a pesar de que el artículo 257 dice el que estuviese agraviado. Ahora, para entender un poco, usted ya con todas las pruebas, usted dice hay responsabilidad, los funcionarios asumen responsabilidad frente a la población cuando llegan al cargo, juramentan por la Constitución, etcétera. ¿Cuál fue el argumento en este caso para dar el sobreseimiento definitivo? El argumento que ocupó la Cámara es que dice que yo no puedo ejercer la acción penal. Yo en ningún momento, y lo sé, y estoy sabiendo, valga la redundancia, de que yo no voy a ejercer la acción penal. Pero en el derecho que tienen las víctimas está contemplado dentro de nuestra legislación de que yo puedo ir a acompañar al fiscal para que sean más respetados los derechos. En este caso, el señor magistrado de la Cámara segunda sección del centro, Cámara Segunda, la primera sección del centro, ellos dicen que yo no puedo ejercer la acción penal y que no estoy dentro de mis derechos